Hola, gracias por venir a este encuentro que celebramos en el marco de un festival al que queremos y apreciamos mucho, a un equipo que felicitamos porque siguen adelante con este festival. Bien, desde Andalucía Film Commission, que somos una oficina que promocionamos Andalucía como lugar de rodaje, que promocionamos el talento, los profesionales que trabajan en Andalucía, que facilitamos información en mercados y festivales, como recientemente en Cannes, para atraer producciones. Desde hace ya unos años venimos celebrando unos encuentros profesionales. Utilizamos mucho anglicismo, es cierto, patrimonio, heritage, porque trabajamos a nivel europeo, internacional. Una serie de encuentros para dar a conocer nuestro patrimonio, pero sobre todo darnos a conocer todas las partes implicadas en un rodaje, para que sepan el esfuerzo que hacemos fuera para promocionar, para atender bien, para que las personas a cargo de la preservación de los espacios no sufran y se considere bien su trabajo y su conocimiento, y para que los profesionales de la industria pues traten de manera adecuada estos espacios. Contamos en esta ocasión pues con grandes profesionales que Jaime de Andalucía Film Commission pasará a presentarlo. Y bueno, decir también que además, por supuesto, del Festival de Cine Africano, en Tarifa contamos con Tarifa Film Office, oficina municipal, que es fundamental para que se atiendan directamente los proyectos y los rodajes. Desde Andalucía Film Commission hacemos una promoción global, una atención global, pero quienes de verdad conocen y saben y tratan con enorme cariño cada uno de los proyectos es el equipo que hay detrás de Tarifa Film Office. Alcalde, contenta ya de por fin estar aquí, después de reuniones y presentaciones varias fuera. Gracias por permitirnos celebrar este encuentro también en esta localización y por cuidar al equipo, que es muy importante. Cuando vas fuera, este festival tiene un reconocimiento interesante, ¿eh? Sí, sí, lo puedo confirmar en la reciente estancia en Cannes. Y nada más, paso micro al concejal de turismo. Bien, pues muchas gracias por la invitación, por la asistencia. Buenos días, ante todo. Agradecimientos a la Andalucía Film Commission por contar con Tarifa como uno de los escenarios idóneos para conseguir localizaciones para estos rodajes, que en definitiva es a lo que nos dedicamos desde nuestra oficina de turismo, que por cierto son ellas, el equipo de la oficina de turismo, la encargada de gestionar, de facilitar, de ayudar a todos aquellos productores, directores que se interesen por aprovechar pues este diamante en bruto que tenemos aquí en Tarifa. Ya hemos sido el escenario, ¿no?, de algunas películas, de algunas series, A la Triste, ahí con nuestras dunas en Valdevaquero de fondo, una serie de Crown que nos retrotrae a la Grecia, ¿no?, en nuestras ruinas de Bolonia. Es decir, que siempre defendemos desde aquí de Tarifa que lo que podemos ofrecer pues es única y exclusivamente lo que tenemos, y si algo tenemos aquí es el acogimiento con el que solemos recibir a todos nuestros visitantes. A aquellos que apuestan por Tarifa pues como un escenario que necesita, y así lo hace, pues poner a disposición del mundo entero para que bueno, puedan disfrutar de ello de distintas formas. No necesariamente tiene que ser única y exclusivamente destinado al turismo, sino este es otro ejemplo más, como nuestro Festival de Cine Africano, que mejor sitio, y permítame decirlo, que Tarifa, por nuestra condición, por nuestra cercanía hacia el país vecino, pues bueno, que hay más que nos une que nos separa. Insisto en el agradecimiento, ¿vale?, de que hayan hecho esta apuesta por nuestro municipio. Nosotros, como siempre, encantados, las puertas abiertas a vuestra disposición.
este maravilloso equipo que tenemos en la oficina de turismo, que son las responsables de la tarifa Field Office, que como digo, pues pone a su disposición pues este personal suficientemente cualificado y preparado para ayudar y auxiliar y facilitar en la medida de lo posible, pues que puedan seguir disfrutando para las series o para las filmaciones, para las películas, pues de todo nuestro entorno, de nuestro tesoro, que es como digo, es lo que podemos ofrecer y que por supuesto lo hacemos encantado, y para nosotros siempre es un orgullo que Tarifa esté en esa pantalla formando parte de esas series o esa crítica. Insisto, repito, es mi agradecimiento y nada más, muchas gracias y bueno, aquí nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, volveremos a repetir buenos días. Antes que nada, la bienvenida a todos, de verdad que sí, porque es un orgullo para Tarifa. Ya lo decía el compañero, ya por aquí hay un interés, mucho interés a través de los films, por nuestra localización, por nuestra zona, por la zona geográfica. Felicitar, por supuesto, a los 5 componentes que componen Cine Africano, ¿no? Ya el otro día, cuando hicimos la presentación, aquí lo dije, y cuando hicimos la presentación en Tánger, en la ciudad vecina, bueno, yo creo que tenemos más que nos unen más de lo que nos separa, ¿no? Lo que más que nos separa es los 20 minutos, 25 minutos del barco, pero tenemos muchas cosas muy parecidas en esta ciudad, donde tiene el arraigo de nuestros antecesores hace ya cientos de años, ¿no? Pero yo creo que es importante. Ellos empezaron hace 23 años y esto sigue adelante, y lo que tenemos que seguir es apoyando este tipo de cosas, ¿eh? Y cómo no, dar la bienvenida a Andalucía Film Commission, porque es algo que ya hemos tenido varias reuniones fuera de aquí, como decía Piluca, yo creo que era algo importante y no podía hacer de otra manera, ¿no? Aquí, bueno, pues yo recuerdo desde cuando se rodó La playa vacía, El estrecho de Dardanelo, ¿no? La película también que comentaba mi compañero antes, y aparte post publicitario, pues muchísimo, la gente muchísimo. Parece que hubo un boom luego de un bajón, y lo que tenemos que hacer es reactivar todo eso. ¿Y cómo lo podemos reactivar? Con la gente que verdaderamente trabaja en ese tema, lo conocen y saben del encanto que tiene nuestra ciudad para eso, ¿no? Por eso se puso de manifiesto y intención de ayudar desde la Concejalía de Turismo desde hace ya muchos años, ¿no? A través de las chicas de turismo, que de verdad tienen todo el conocimiento de todas las zonas estratégicas de nuestra ciudad, para intentar ayudar y poder eso. Y desde el Ayuntamiento, pues como no, el Ayuntamiento tiene que estar abierto para seguir adelante, ¿no? Porque yo recuerdo que sembramos una semilla viva ya por el 2024, impulsando definitivamente el entonces concejal de Turismo, Nacho Trujillo, y yo recibimos el empuje de Paco Pozo, ¿no? La verdad que fue muy importante las reuniones con él para seguir adelante, ¿no? Y con Piluca Querol pues hemos tenido muchas reuniones en Tarifa, fuera de Tarifa, y la verdad que cuando habla de aquí, pero cuando ella te habla, mira, pues nos presentamos en Cannes, presentamos en sitios estratégicos o en San Sebastián, hablar, que se hable de nuestro pueblo, porque la gente, bueno, Tarifa es muy conocido, pero muy conocido a lo mejor por otros ambientes, a lo mejor por los ambientes de deslizamiento, de deporte del viento, pero no nos podemos quedar. Tarifa es una ciudad turísticamente pues 100%, pero todas estas cosas entran del turismo. Y esto para Tarifa también es algo muy importante, porque tú puedes venir a rodar una película en cualquier fecha del año, y es un impulso para la desestacionalización, para que siga habiendo gente a Tarifa, para que siga viniendo gente a Tarifa y que tengan ese interés en nuestra ciudad. Por eso, desde el Ayuntamiento, lo único que tenemos que poner los medios que tengamos a nuestro alcance, hasta donde podamos, pero seguir apoyando y seguir ayudando. Por eso yo espero que esta jornada sea muy positiva y que para vosotros, y que, bueno, de una forma o de otra, den la publicidad que Tarifa puede llevar a cabo con Film Commission. Yo creo que es importantísimo, así que espero que sean productivas, que el coloquio que tengáis ahora sea muy productivo, y aquí estamos para lo que necesitéis y para seguir ayudando. Así que muchísimas gracias. Gracias, Piluca, gracias a todo el equipo y gracias a todos vosotros los asistentes. Muchas gracias. Hasta ahora. Pues daros también la bienvenida. Muchísimas gracias al Ayuntamiento
Piluca, por estar aquí, que sentimos ser nuestra casa, Tarifa. Y quería dar la bienvenida también a todos los directores, directoras del continente vecino que están aquí, en especial modo Shamal, bienvenido, es el director de la Tánger Film Commission. Creo que el Estrecho es un espacio único en el mundo, tenemos mucho que crear, mucho diálogo, historias que contar, así que bienvenidos. Muchísimas gracias también a la Tarifa Film Office. Ha sido un placer trabajar en estas semanas y meses con vosotras y ojalá podamos seguir trabajando juntos. Bienvenidos. Bueno, pues sin más dilación, vamos, Jaime, Diana, Iván, Luca, por favor, tomar asiento, que tenemos, gracias alcalde, gracias a todo el equipo. Jaime, te paso el micro. Gracias. Iván, ¿tú por Aquí allí? lo tienes. No sé cómo hacemos lo del micro. ¿Nos lo vamos pasando? Vale, pues vamos a ir pasando el micro, ¿vale? Genial. Sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todas y todos a esta mesa. No voy a alargar, ¿vale? Vamos a ir avanzando rápido para que tengamos tiempo de hablar de lo que hemos venido. Sí quiero primero, antes que nada, presentar a las tres personas que me acompañan hoy, con las que os adelanto ya que hemos hecho algunas reuniones previas y a mí me han encantado las cosas que nos han contado y que quiero que os trasladen a vosotros. Muy brevemente, Diana Sagrista, sonidista, con experiencia en producciones nacionales e internacionales y quizá su mayor reconocimiento, no el único, premio Goya por segundo premio. ¿Cierto? Bien, bienvenida Diana, muchas gracias. Lucas Tozzi, localizador, fotógrafo y casi hombre para todo, ¿no, Lucas? Haces de todo y eso es. Y ha trabajado en grandes producciones internacionales, específicamente aquí en Tarifa, el tarifeño y entre ellas The Crown, ¿verdad? De la que nos vas a hablar hoy. Iván García, conservador y arqueólogo del conjunto monumental de Bailo Claudia, que tiene experiencia real en cómo se gestionan rodajes en conjuntos patrimoniales, que es de lo que venimos a hablar un poquito hoy aquí más específicamente. Porque como ya ha contado Piluca, desde Andalucía Film Commission nos encargamos de facilitar o de tratar de mejorar las condiciones de los rodajes en Andalucía, pero también hay que cuidar esos espacios donde se rueda y atenderlos, ¿no? También. Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría empezar contigo, Lucas, que nos cuentes un poquito en tu perfil, cuando te llega un rodaje que sabes que se va a rodar en un espacio patrimonial o arqueológico, ¿qué cosas te cambian ya de base que tienes que decir, cuidado, aquí esto vamos a tener que trabajar de esta manera o de esta otra? ¿Qué cosas de pronto cambian de un rodaje normal? Bueno, buenos días a todos. Digamos que en un principio, para mí, un rodaje, ya sea en patrimonio cultural, patrimonio natural o en la casa de Juan, siempre intento que todo se haga de la misma forma, que es respetar el espacio y si nos vamos que se quede igual o mejor que estaba. En el caso de sitios como puede ser la ruina de Bolonia, que es un patrimonio que tenemos ahí, la delicadeza, que el sitio... Pues en esos casos todo se multiplica, se exponencia por 1000. Date cuenta que al final cuando tú vas a un rodaje, en el caso de The Crowns éramos 263 personas, entre técnicos y demás, más los extras, más los actores. Entonces tú tienes que estar muy pendiente porque la gente cuando lleva un rato en un rodaje se despista y empieza a andar por cualquier sitio y tenemos a este hombre gritando, y a mí también, que por ahí no, tienes que balizar todo. Entonces digamos que cuando estás en un sitio tan delicado, todo se complica. Y sobre todo mirando siempre por dejar una puerta abierta. No solamente pasa mucho que la gente, localizadores, sobre todo cuando vienen de fuera, que ese es el problema,
Por eso siempre apoyo por el tema del localizador local, porque conoce la idiosincrasia del sitio y sobre todo lo va a cuidar más que una persona que pueda venir pues de Reino Unido, de Barcelona o de cualquier otra parte. Entonces eso, lo más importante siempre es mirar por... Yo siempre digo, aunque no le gusta mucho a las productoras esto, pero mi cliente en realidad es la localización, no la productora o el proyecto en sí. ¿Vale? Que quizás sí levanto la... Pero, Iván, en tu caso, claro, tu día a día es distinto, ¿no?, a cuando viene un rodaje. Y entiendo que cuando viene un rodaje o otro evento, porque no solo suceden rodajes, ¿no?, en tu caso en Baelo, Claudia, claro, tienes que de pronto también mutar, ponerte quizá otro sombrero un poco, ¿no?, de decir, ostras, pero ahora, ¿cómo controlo yo, cómo organizo a toda esta gente que va a venir aquí y que entiendo que también no es lo mismo? Y ilústranos un poco, un rodaje a lo mejor de un videoclip o de un anuncio, que superproducciones como The Crown, ¿no?, que tienen que poner Baelo, Claudia del revés, ¿no?, un poco, ¿no? Buenos días. Pues sí, efectivamente, como bien dicen, mi día a día dentro de la conservación del yacimiento, piensa que el yacimiento está abierto a un público determinado, que es el turista que viene a ver el yacimiento, con unas limitaciones muy concretas, ¿no? Cuando a nosotros se nos solicita un rodaje, una filmación, etcétera, todo ese paradigma cambia, ¿no?, puesto que precisamente los espacios que quieren usar son aquellos en los que probablemente estén más protegidos, mejor, o los que no tienen acceso habitualmente el público, en el caso de Baelo, Claudia, ¿no? Nosotros nos enfrentamos, en los últimos años, nos estamos enfrentando bastante a este tipo de retos y de ese punto de vista pues nos está generando una experiencia que nos está siendo muy favorable para los siguientes retos que lleguen, ¿no? Por tanto, siempre cometemos errores también nosotros desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Y sí es cierto que previamente lo ideal o lo lógico es que haya una serie de contactos, una serie de reuniones informativas para que se nos indique qué se quiere hacer, cuál es el objetivo. Evidentemente, luego está la función de un localizador, que así fue como conocí a Lucas, ¿no? Nos conocimos una mañana muy interesante allí hablando por el yacimiento, ¿no? Y me pareció una función fundamental que tiene que existir en este tipo de actividades, puesto que va a generar un conocimiento previo a la productora o a la... Yo no domino la terminología de que vosotros sí domináis, ¿no? Pero sí tenemos que tener este tipo de reuniones previamente para saber qué es lo que se quiere, ¿no? Puesto que nosotros como conservadores no dimensionamos lo que hay detrás de una filmación, ¿no? Y a veces nos encontramos con unos equipos que superan, a mí personalmente superan cualquier imaginación que yo podía tener al respecto de lo que podía ser, ¿no? Entonces, la idea es tener ese conocimiento previo, que haya un proyecto, nosotros se nos informe claramente del material que se va a usar, puesto que cada yacimiento es distinto. Cada yacimiento es distinto y, por tanto, existen unas prescripciones concretas. Y luego, evidentemente, existirán otras en función de lo que se vaya a rodar o el objetivo fundamental que quiera en este caso la empresa determinada, ¿no? Por tanto, como digo, cambiamos de paradigma de lo que es un yacimiento abierto a la conservación, a la investigación, al turismo, y de buena primera a una actividad lucrativa como puede ser el cine, puede ser marcas comerciales, etcétera, ¿no?, como está pasando últimamente en el yacimiento. Diana, hablando contigo previamente, Diana introdujo un concepto que cuando estábamos preparando la charla a mí me pareció que también era muy, muy relevante traerlo sobre la mesa, aunque no hablábamos específicamente de entornos patrimoniales, pero sí de entornos protegidos, ¿no? Ella me dijo, yo cuando trabajo en espacios así protegidos, me gusta mucho o tengo un especial cuidado cuando trabajo en entornos naturales, porque hay que cuidar muy bien también esos espacios, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva también, y aquí también me gustaría que me dieses un poco de referencia sobre qué equipamientos usas tú como sonidista, qué tipo de instalaciones necesitas,
qué limitaciones tienes también, ¿no? Y cómo te adaptas desde tu perspectiva profesional, que entiendo que, oye, el sonido tiene que salir súper bien, 100% bien, pero de pronto tengo limitaciones y no puedo hacerlo todo con todos los equipamientos que querría. ¿Y cómo gestionas eso a nivel profesional? Y también que nos hable un poquito de esto de lo de entornos naturales. Hola, buenas. Desde mi posición, todo se ve un poco más tarde. Cuando nosotros nos incorporamos, ya ha habido reuniones previas entre ellos. Hay una elección, una preelección de localizaciones antes de que yo formo parte del equipo técnico de las películas, ¿vale? Conmigo hay otra serie de jefes de departamento que entramos a la producción en lo que se llaman las localizaciones técnicas, cuando ya hay una preselección de localizaciones. Alguna de estas localizaciones se puede tumbar en estas localizaciones técnicas si no es posible técnicamente rodar en ellas, pero ya ellos tienen un conocimiento también de nuestro trabajo suficiente como para intentar no proponer localizaciones donde no es viable trabajar. Es algo muy puntual que pueda suceder algo así. Entonces, desde nuestro punto de vista es muy importante la honestidad a la hora de expresar muy bien qué va a suponer realizar el guión y la producción que tenemos entre manos en esa localización, para que, como bien decía Iván, ellos, los gestores de estos espacios donde vamos a trabajar, que no conocen realmente a qué se exponen cuando abren las puertas a un rodaje, tengan unas expectativas realistas de lo que allí va a pasar. También la posición de Lucas tiene que ofrecernos a nosotros unas expectativas reales de lo que podemos o no realizar en esa localización, porque nosotros también tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos rodando. Entonces, hay veces que rodamos en espacios donde es muy emocionante rodar, porque estás en un sitio muy especial, de alto valor cultural o de alto valor natural, y tienes la suerte de poder estar haciendo tu trabajo que amas en un sitio tan especial. Pero claro, tienes que adaptar tu forma de trabajar a ello. Y los localizadores y los productores tienen que informar al equipo técnico de cuáles son las limitaciones. Nosotros tenemos que informar a los productores de cómo afectan esas limitaciones al resultado de nuestro trabajo. Por ejemplo, si trabajamos en una zona natural de difícil acceso, donde tenemos que ser un equipo muy reducido, donde no podemos iluminar de una determinada manera porque rodamos de noche en una zona de paso de aves y tenemos que tener una iluminación muy contenida, pues la producción tiene que saber que no va a poder tener grandes planos generales donde se vea iluminado todo el espacio, sino que vamos a tener que estar alrededor de una hoguera artificial en planos cortos y hacer una secuencia íntima de personajes. O si rodamos de noche en el Museo del Prado, como nos ha sucedido, pues tenemos que tener claro que no podemos entrar con trípodes, que nosotros en sonido no podemos utilizar las pértigas que solemos utilizar, que son unos palos de casi 6 metros con micrófonos en la punta, sino que solamente podemos llevar micrófonos en los actores. Esas limitaciones técnicas la producción las valora y dice, vale, a mí me compensa fotografiar este espacio y adaptar los resultados a las limitaciones técnicas que esto conlleva. Pero tiene que haber mucha comunicación y mucha honestidad y mucha exposición de las expectativas y las limitaciones por parte de todas las piezas implicadas en esto. Y nosotros somos una de ellas. El tema de la honestidad me parece relevante. Iván, ¿te ha pasado a ti que, o Lucas, no sé esta pregunta, ¿os ha pasado que de pronto os dicen, oye, yo voy a llegar con esto, y de pronto se plantan allí con 4 veces más de cosas, o hasta qué punto puedes controlar
qué está sucediendo con los equipos si no hay un intermediario quizás, ¿no? Que es lo que tú comentabas antes. Y después otra cuestión a nivel de, no sé si tiene que ver con la honestidad, quizás sí, pero Iván, también hay honestidad por parte, digamos, de la administración pública, en el sentido de tú tienes sitios donde agarrarte y decirle a la gente, oye, por aquí no, por aquí sí, y nos vamos a ceñir en este marco, que creo que es algo importante también, ¿no?, para las productoras, ¿no?, saber en qué marco se juegan, y tú también. No sé si existen estos contextos más legales administrativamente. Sí, la respuesta es sí. En primer lugar, como decía ya, el concepto de honestidad es fundamental, ¿no? Y aquí tu pregunta tiene la respuesta afirmativa, y es que el caso de Valero Claudia es un yacimiento paradigmático desde el punto de vista de la escenografía, de la conservación, de la localización de los espacios. Y claro, y desde ese punto de vista, pues muy sensible de cara a la conservación. Nosotros los técnicos tenemos determinados espacios prohibidos donde no se puede ni siquiera deambular, que solo permitimos que deambulen los investigadores con autorizaciones específicas para sus proyectos generales de investigación, ¿no? Pues esos son precisamente los espacios que más nos solicitan, claro, evidentemente, ¿no? Y ahí entra parte de un poco del juego que suele haber entre nosotros conservadores y las empresas, puesto que pongo el símil, ¿no?, de a veces le dan la mano y te cogen el brazo, ¿no? Puesto que a veces nos piden un sitio y decimos, no, ahí no se puede grabar, lo siento, o sea, podéis acceder, incluso a veces limitamos hasta el calzado. Decimos, mira, podéis hacer con cámara en hombro, pero con un calzado de goma. Hay gente pues que pues lleva sus calzados de material, etcétera. Incluso a los trípodes de las cámaras, pues evitamos que se usen los trípodes, que sean cámaras en hombro, etcétera, porque hay suelos suelos originales de Opposignino, de unas calizas, etcétera, que desgraciadamente no pueden ser tocados, ¿no? Evidentemente, luego nos encontramos a veces cuando hay una producción bastante grande o que humanamente se compone de muchísima gente, a veces ocurren estas cosas, ¿no? Porque un yacimiento muy grande, el hecho de que una persona, un técnico, tenga que ir de un sitio a otro, pues le evitamos, oye, por aquí no se puede coger, no cortes camino por aquí, entonces tienes que estar continuamente vigilando ese movimiento de personas. Y sí ocurre con frecuencia, y eso pues genera una ansiedad, genera una tensión que poco a poco a lo largo de un rodaje, porque los rodajes, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, no es cuestión de media hora, son de horas, de muchas horas. De hecho, el último rodaje de una superproducción que se hizo en Bailo Claudia, empezaron a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Repito que eso es lo que implica en una zona de parque natural, que no hay iluminación ninguna, que aún no habían llegado los técnicos de iluminación, nada. Allí no se veía absolutamente nada. Yo solo tenía de apoyo al guardia de seguridad, y aquello era un caos desde el punto de vista de la logística de por dónde pasar, por dónde no pasar, ¿no? Entonces, eso pasó por falta de honestidad, puesto que el horario de inicio de montaje iba a ser otro. Y de noche se consideraron la productora de cambiarlo, puesto que así ahorrarían tiempo, ¿no? Entonces, pues, a mí me llega un mensaje a las 12 de la noche de que empezamos en 5 horas a grabar, a montar, ¿no? Entonces, ahí se generan esas tensiones, y que además perjudican seriamente a esos espacios que previamente ya hemos dicho, por los que no se puede acceder, no se puede pisar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay un problema grave. Vuelvo al concepto de honestidad. Sí. Claro, el concepto de protocolo genérico para la unidad administrativa de la Junta de Andalucía, que es muy grande, existe desde el punto de vista de unas tasas que hay que pagar, de unos previos de entregar de unos proyectos, de unos informes, previa autorización. Existe ese protocolo. Existe luego un protocolo en caso digamos, de una vez que se ha terminado la filmación, pues los protocolos de los seguros, en caso de que haya habido una rotura, de que haya habido algún desperfecto, que el seguro tendrá que hacerse cargo, ¿no? Pero luego, evidentemente, en el caso de zonas patrimoniales, cada yacimiento es distinto. Cada yacimiento es distinto. Y el protocolo un poco es ex proceso, en función de lo que tú quieras hacer, y la respuesta nuestra de cara a las zonas más sensibles o más frágiles, ¿no? Por tanto, no existe un protocolo genérico que hable por el yacimiento, porque cada uno es distinto,
También cada técnico en conservación tiene una personalidad distinta, tiene unos criterios distintos respecto a qué espacios son los más vulnerables, pero sí debería de existir un protocolo más genérico que la experiencia me permitió con la serie de rodaje de Crown, que lo tengo que decir, ¿no? Creo que ha sido el rodaje más respetuoso que he visto jamás en mi vida y ha sido la mayor producción que yo he visto en mi vida, porque aquello no era normal, lo que yo vi aquellos días. Sin embargo, yo recuerdo que sin necesidad de que yo se lo dijera a él, el día después había un ejército de gente limpiando el yacimiento. Incluso limpiarían cosas que no habían ensuciado ellos, ¿no? Entonces, eso no está fijado en un protocolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la hora de dejar minimizar cualquier huella posible que haya generado la filmación. Eso es fundamental, ¿no? Amén de que haya un accidente, pero los accidentes son accidentes y ocurren, ¿no? Y para eso están los seguros, evidentemente, ¿no? Y la responsabilidad de la administración que ha aceptado el trabajo, ¿no? Pero sí aprendimos con The Crown cómo gestionar una gran producción, porque el equipo profesional que había detrás ya creo que tenían una experiencia enorme en este tipo de filmaciones y así nos lo demostraron, ¿no? Incluso también pongo otro detallito, otro ejemplo, en el parking donde entraron esa cantidad de camiones, ¿no? Que se rompió una tubería por presión de la rueda del parking. Pues al día siguiente había una empresa de fontanería mandada por Lucas arreglando y minimizando cualquier elemento que ya estaba incluso alejado de la zona patrimonial, ¿no? Entonces sí hay elementos que se podían incorporar a un protocolo genérico a través sobre todo de nuestra experiencia con series de filmaciones de ese nivel, ¿no? Yo creo que, antes que nada, también para la gente, la importancia del localizador, esa figura que muchas veces la gente no conoce y es fundamental en un rodaje. Como bien él dice, al final una producción la ha llamado a las 12 de la noche o le manda un mensaje para que se persone a las 5 de la mañana. Eso en nuestro caso, cuando hay un localizador por medio, no sucedería nunca. Al final, nosotros nos llega un guión, nos llega un PDF, un brochure diciendo lo que quieren buscar en según qué zona. Nosotros salimos a buscar, lo que hacemos. Por eso digo también la importancia, que acabo de ver a Sara Grimaldi ahí, de la Film Office, ¿no? Para nosotros, que al final somos los que digamos, ofrecemos la localización final, todo lo que sea una facilidad o dejarnos trabajar, sobre todo confiar en nosotros, para mí es importantísimo. Entonces, muchas veces, en según qué ayuntamiento, tenemos que hablar un día con la de turismo, otro día con la de patrimonio, otro día con no sé qué. No hay una figura a la que tú te puedas dirigir para decir, oye, por ejemplo, yo esto no lo conocía, esta iglesia, por ejemplo. Pues para saber e informarme de qué cosas puede haber acordes al proyecto que tengo y, sobre todo, abrirme puertas. O sea, Sara Grimaldi, que está aquí, creo que es la persona que más puertas me ha abierto en una ciudad. De yo decirle que estoy buscando esto, o me gustaría entrar en el Falla, o quiero ir a no sé dónde. Esa figura en la que tú te directamente contactas es fundamental para nuestro trabajo, porque como al final decía ella, nosotros cuando ellos llegan, los técnicos llegan, están para entrar a vivir, como digo yo. Pero antes has hecho la búsqueda, que es el scout, presentación de diferentes localizaciones, a lo mejor un director scout, donde viene el director, el showrunner, ves los sitios, valoras, porque también me dice muchas veces, tengo un sitio aquí para rodar, pero no tienes acceso. Yo al final, como él sabe, yo voy mínimo con 5 o 10 camiones, eso como mínimo. En el caso de The Crown éramos 74 camiones, o sea, llenamos todo el parking de Bailo Claudia, el de abajo de la playa. Entonces, y sobre todo cuando entras a cualquier tipo de localización, la gente, sobre todo la que no ha rodado nunca, no saben lo que es un rodaje, no saben la magnitud. Incluso para hacer una publicidad tienes a 60 personas. Entonces, meter a 60 personas en un sitio, o 70 aquí, con sus técnicos, cada uno con su historia en la cabeza, es complicado, y sobre todo la confianza que tienes que generar con este tipo de localizaciones, hay que demostrarlo in situ, en el sitio. Y sobre todo, recuerdo mal, el PDF, o sea, yo no es que llego y digo, no, tú no apoyes un trípode aquí, no, yo voy a apoyar un trípode que pesa 64 kilos sobre un corcho que no deja residuo. De hecho, tenemos un PDF maravilloso con todas las cosas que vamos a hacer, dónde las vamos a hacer, quiénes las van a hacer. Y sobre todo, de dejarlo todo mínimo como te lo encontraste. Si es posible, si se puede mejorar, lo mejoramos. Pero sobre todo, gente que no tiene la experiencia, que nunca han rodado, por ejemplo,
pues en esta iglesia, si una persona que es encargada de ella y nunca han metido aquí un equipo de filmación, la gente se asusta. Porque piensan que al final para hacer un anuncio de 30 segundos necesitas casi el mismo equipo que para hacer una película. O sea, los técnicos son prácticamente los mismos. Entonces, cuando te ven a las 5 de la mañana que entras tú con 75 personas, que ya tú le has dicho en qué sitio va a estar cada una de las personas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, lo que hablábamos de lo que no se puede hacer. Al final, por eso la figura del localizador es fundamental, porque el director o quien sea no se va a dirigir a él. Yo tengo una camiseta que pone localizaciones no es tu madre, porque al final la gente tiene que hablar contigo. Tú eres el papá o la mamá de todos y cualquier cosa, oye, quiero mover esto de aquí, quiero hacer un agujero, ¿no? O quiero apoyar esto aquí. La figura del localizador es fundamental, porque eres el interlocutor. Yo hay veces que no transmito cosas, a mí me han venido preguntas o cosas, como en la Carraca, de decirme, oye, ¿podemos quitar la bandera de España y ponerla me dijo, la de Río de Janeiro, me dijo el director. Y digo, ni Napoleón quitó esa bandera. Luego me enteré que sí nos lo habrían permitido, yo ya muchas tonterías que llegan, tú directamente no las transmites. Primero porque este hombre me va a mirar y va a decir, tú eres imbécil, pues puede pasar, decir, tú eres tonto, tú no puedes hacer esto aquí. Entonces, tú haces un poco el filtro. Y el problema que hay ahora, que sí es verdad que como le ha pasado a él, piensan que es una figura que se pueden saltar, ¿no? Que el productor puede hablar directamente con la localización, que puede generar todo, pero el productor mira por el puño. Y si encima la productora es de otra parte, y ya no tiene que volver a Tarifa, o no tiene que volver a Cádiz o a Málaga, pues va a hacer un poquito lo que le dé la gana. Y ahí sí es un problema. Nosotros, gracias a Dios, tenemos todas las puertas abiertas de todos los sitios que hemos rodado y seguiremos así, ¿no? Eso es importantísimo. Diana, tú entiendo que has rodado en muchos sitios, en algunos patrimoniales, entiendo. Cuéntanos algún rodaje, alguna anécdota, alguna cosa así que sea singular y que sea diferencial, ¿no? O sea, dentro de estos rodajes, dentro de espacios patrimoniales. Bueno, desde mi posición se vive mucho lo que ellos estaban comentando, la diferencia entre las cosas bien hechas y con claridad o no. Hay veces que la producción puede querer saltarse lo previamente pactado por necesidades de producción que a veces entran en conflicto con las necesidades del respeto a la localización donde estás trabajando. Cuando estás trabajando en un patrimonio cultural suele estar más controlado, porque la presencia de un gestor cultural de ese espacio es continua, firme, está muy regularizada y es más difícil saltarse las normas. Cuando estás rodando en un patrimonio natural, en un espacio protegido, se vuelve un poco más laxo, porque realmente la vigilancia varía, no es tan rígida, no es tan estricta, no es tan constante. Y ahí la posición de los técnicos, bajo mi punto de vista, es delicada, porque hay veces que te pueden exponer a situaciones incómodas. Te pueden pedir que cometas acciones que tú a lo mejor no estás muy de acuerdo. Entonces, ahí nuestra posición tiene que mantenerse muy firme entre lo profesional y tus propios principios. Hay veces que en las producciones trabajamos tanta gente, somos un ejército de técnicos y a veces nos tratan como si fuésemos efectivamente un ejército de soldados sin voluntad que tienen que acatar una orden. No lo somos.
No lo somos. Y yo muchas veces reivindico que si a nosotros se nos va a pedir que hagamos algo, se nos tiene que informar muy bien de las consecuencias de lo que estamos haciendo, de por qué se nos está pidiendo y de por qué se justifica que eso se pueda hacer, ¿no? Entonces, en patrimonios naturales hay veces que, bueno, pues en el ejemplo que te comentaba antes, ¿no?, de rodar en un espacio protegido que era un lugar de paso de aves, nosotros estábamos rodando en una zona de muchísimo viento, una zona protegida en las Islas Canarias, y el espacio donde teníamos designado el rodaje era impracticable por la velocidad del viento porque se encañonaba. Había una zona un poco más protegida donde ya nos habían informado las localizaciones técnicas que no se podía rodar. El día D se decide rodar allí y se nos informa a los técnicos de que vamos a rodar allí, a riesgo de la productora. Claro, yo no quiero saltarme esa norma, porque si esa norma existe para proteger un espacio natural, yo quiero saber realmente a qué me estoy exponiendo. ¿Me estoy exponiendo a pisar el nido de un chorlitejo patinegro? Porque si es así, yo no voy a rodar ahí. Porque, por ejemplo, a mi hermana, que también se dedica a esto, le pasó que se encontró un nido de chotacabra rodándolo. Tuvo ella que balizar. Tuvo ella que pedir que la ruta para llegar al rodaje, para transitar, evitase ese lugar. Si ella no se lo llega a encontrar, si ella no llega a ser una persona con una conciencia y con un conocimiento, probablemente esos chotacabras no habrían sobrevivido. Entonces, nosotros también tenemos que tener la información de por qué las cosas se van a hacer. Una vez que a mí me enseñan un informe que dice, no, el motivo para no rodar aquí es la contaminación lumínica, la secuencia se va a adaptar y vamos a tener un menor impacto rodando aquí, que estábamos hablando de una distancia de 50 metros, todo hay que decir, que rodando allí de la forma en que teníamos. Pues tú lo valoras, lo asumes y entonces decides formar parte de eso. Pero muchas veces a nosotros también se nos tiene que informar, se nos tiene que hacer partícipes de las normas y de lo que significa respetar el espacio en el que estamos rodando, porque también es nuestro patrimonio, tanto el cultural como el natural. Y nosotros, además de técnicos, o sea, somos ciudadanos, somos personas. Y bueno, pues desde nuestra posición se vive así. Más allá de lo normativo, también está de lo que tú quieres participar, claro. Una pregunta un poco al hilo de esto, Iván. La responsabilidad última, si pasa algo en Baelo Claudia, en el conjunto arqueológico con un rodaje, ¿es tuya? Pregunto, ¿es tuya? ¿Es política? ¿Es del seguro de la productora? O sea, ¿quién se come el marrón si allí pasa algo? Vamos en cadena. Muy buena pregunta. A ver, hay distintas responsabilidades, ¿no? Desde las administrativas, legislativas, de cara de la conservación, por supuesto que podrían ser mías, puesto que en definitiva soy quien decide dónde se trabaja o no. Entonces, a veces podría ser, ¿no? Afortunadamente, de momento no hemos tenido nunca un problema que haya superado, pero sí sé por otros espacios patrimoniales en Andalucía de que el responsable en conservación ha sufrido las consecuencias de que haya habido... Pero a veces, fíjate que hoy en día ocurre algo distinto que lo que ocurriría antes. Antes podía haber un desperfecto en conservación, podía haber un pequeño accidente, un desprendimiento, ¿no?, que puede ser consecuencia o no del rodaje, ¿no?, algo que estaba ya a punto, ¿no? Hoy en día existe otro elemento que son las redes sociales desde el punto de vista de la denuncia social que se hace de este tipo de actividades. Ahí hay un problema gravísimo. Por ejemplo, nosotros siempre planteamos a quien viene a trabajar a Baelo que lo hagan los lunes, que los lunes está cerrado el público,
que pueden trabajar perfectamente, no les molesta a nadie, la cámara no tiene de fondo a un grupo de personas, ni en sonido tampoco estás escuchando gritos de niños ni nada, ¿no? Los lunes es el día ideal, ¿no? A veces, desgraciadamente, no pueden y graban en otros días y eso genera pues mucha expectación y genera miles de camaritas grabando y todo esto, ¿no? Y a veces, sin darte cuenta, pues puedes generar tú mismo una infracción patrimonial que no había sido consecuente, no te había dado cuenta, por el hecho de colgar un cartel en un sitio, colgar una pantalla o simplemente que se ha apoyado algo aquí, ¿no? La repercusión de una imagen en redes sociales respecto a un agravio patrimonial se magnifica por mil en una imagen de esas características cuando igual el daño no es tanto, ¿no? Y a veces eso hace más daño a los responsables que haya habido un daño real, ¿no? Eso sí es un tema que sí, lo digo porque ha pasado en los últimos años, ha habido algún efecto de estas características y a veces hay gente que tiene una habilidad para que una imagen sea compartida, miles de likes en 2 segundos y que alguien desde el norte de España te está calificando de mal profesional por permitir eso sin conocer la idiosincrasia del yacimiento, las reuniones previas, lo que ha habido y que no saben todo lo que hay detrás. Y realmente todo lo que hay detrás realmente no ha generado ningún problema, pero a veces una imagen, cuando he dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, no. Creo que no. Creo que con las redes sociales tenemos que empezar a cambiar ese tipo de conceptos, ¿no? Pero Yo una vez eché una directora de una mezquita en el Alcázar de Jerez. Teníamos muchos frentes abiertos, una serie que estábamos rodando al mismo tiempo en diferentes puntos y un asistente mío me dijo por el walkie que se estaban metiendo con los MacLiner, que son al final son unos carros que tienen un peso importante, aunque tengan ruedas de goma, en una mezquita que es de las 2 únicas que no miran a la Meca. O sea, que estaba prohibido, yo había acotado, había balizado, y de repente entraron allí con los MacLiner, pam, pam, pam. Y digo yo, perdona. Y llegué allí y lo primero que pregunté, digo, ¿esto qué hace aquí? Dice, no, la directora ha dicho que lo metamos aquí. Le digo, fuera. No, ¿cómo? Le digo, fuera de aquí. No, pero es que la directora, le digo, no, aquí el que manda soy yo, fuera. Claro, como muchas veces va la gente robotizada, como que no puedes tú como que negarle algo a alguien. Y ya llegó la directora y ya le comenté, le digo, hemos tenido 3 técnicas Reiki y te he dicho aquí 3 veces que aquí no se entra. Digo, yo entiendo que es cómodo para ti, pero tú me lo dices antes y yo adapto una esquinita o lo que sea, o lo valoramos, lo hablo con el director, pero aquí el director del sitio, y digo, pero tú no puedes meter esto aquí. Pero esto no está molestando ni está haciendo nada. Y entonces ya me vine arriba y le dije, mira, donde estás pisando ahora mismo, cuando hicieron esto, tu país no existía. Porque era norteamericana. Digo, así que por favor me saca los carritos y la próxima vez que te quieras meter en algún sitio que no estamos programados, digo, te diriges a mí, yo hablo con el director del Alcázar y valoramos. Entonces, y me ha pasado de una vez esto, de que la gente se toma, como somos un montón, a lo mejor yo no estoy en el sitio, yo siempre intento estar en set, siempre hay otra figura que es el key set, pero si yo no estoy, muchas veces sí te la pueden colar o pueden intentar hacer cosas, un agujero. La tontería que puede ser de hacer un agujero, poner una pasta que aunque no sea un agujero, tú metes el no más clavos y cuando tú lo quitas te has llevado media pared. Entonces sí es verdad que a veces tú tienes que intervenir y decir, porque para eso tienes un montón de reuniones, ellos conmigo, lo que piden, yo con él. Y luego hay visitas técnicas en las que decimos dónde va a ir. O sea, el día del rodaje yo ya sé, ella sabe dónde va a aparcar su furgoneta, dónde tiene su espacio para poder poner sus cosas. O sea, todos los departamentos, catering, claro, se le transmite a todo el mundo. Entonces, que venga una persona, muchas veces, y sobre todo con los yanquis, con la palabra, se potencia mucho eso, que vienen un poquito como elefante en cacharrería y que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran. Y me conoce la gente por decir muchas veces que no. He dicho muchas veces que no y eso a veces a las productoras la palabra no es un problema. Pero bueno, nosotros gracias a Dios podemos seguir entrando en todos los sitios que hemos estado y los defendemos porque al final no solamente es nuestro trabajo
y lo que nos da de comer, también es el patrimonio tanto cultural como natural, del que queremos seguir viviendo y compartiendo. O sea, creo que al final eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta del público? Vale, perfecto. Pues adelante, adelante. Pues yo tengo entendido que ahora mismo Canarias es el sitio. Si quieres hacer algo submarino, sobre todo por la facilidad, la visibilidad, porque al final, quieras que no, cuanto mejor visibilidad tienes en el caso de cosas submarinas, es menos profundidad. Si quieres hacer algo aquí a 20, 30 metros, ya la visibilidad es escasa. Sin embargo, tú en las Islas Canarias, gracias a Dios, hasta 25, 35 metros tienes muy buena visibilidad. Lo que lleva normalmente todo ese tema es autoridad portuaria. Tienes que hablar con la autoridad portuaria, que son las que siempre, o con el club de buceo, un barco lista sexta, que sea para que tenga la disponibilidad de tener un seguro. Muchas veces dice la gente, no, un amigo mío tiene un barco. Yo, vale, sí, pero no vale, yo no puedo usar ese barco. Tiene que ser siempre una embarcación que esté afiliada a la lista sexta, que es la que opera a un servicio, que pueda ser gente, aquí por ejemplo, avistamiento de cetáceos, submarinismo, pesca deportiva. Y yo creo que ahora mismo el sitio Canarias es donde mejor está. Andalucía sí, por ejemplo, Almería, la zona de Almería, aquí en Cádiz también tenemos... no, pero bueno, me está preguntando. Andalucía tengo que decir que eso siempre lo recalco yo muchísimo y saco mucho pecho. Podemos convertir cualquier localización, tenemos todas. Hemos grabado todo tipo hemos recreado todos los sitios del mundo. El único sitio que no podemos recrear, de momento, es un skyline tipo Nueva York. Lo demás lo hemos hecho todo. Hemos hecho desiertos, hemos hecho nieve, hemos hecho... O sea, lo que es el desierto de Almería se puede hacer... hemos hecho Afganistán, hemos hecho Australia, Sudáfrica... Málaga, hemos hecho Los Ángeles, o sea, puedes hacer todo lo que tú quieras. Lo único que todavía no podemos, que por eso se van a Barcelona en ese punto, es un skyline tipo Nueva York. Gran parte de la película con rodaje subacuático por excelencia últimamente, que Los Tigres, se rodó en Algeciras. Por ejemplo, y Málaga también tiene unos sitios entre Málaga y Granada. La puntualización respecto a los rodajes subacuáticos. Las comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, es de las más potentes que tienen los centros de arqueología subacuática, que son los que autorizan las inversiones en la costa, sobre todo en zonas que son bien de interés cultural con yacimientos arqueológicos. Lo digo porque después de la famosa del Odyssey, no sé si recordaremos la historia del buque de exploración marítima norteamericano que expolió varios pecios. Hay, sobre todo en la costa de Cádiz, casi toda la costa de Cádiz, entre acción militar y pecios arqueológicos, es conveniente siempre informarse antes a los centros de arqueología subacuática de la Junta de Andalucía si se puede bucear o no y obtener el permiso correspondiente. ¿Por qué? Porque son zonas arqueológicas delimitadas y en Andalucía es casi toda la costa. Es una barbaridad, es de las zonas con más pecios a nivel mundial. Por tanto, para evitar sorpresas, siempre diríjanse al centro de arqueología subacuática si está permitido bucear en esa zona, porque puede haber un pecio a 20 o 30 metros de profundidad, nada más, incluso a mucho menos metros, y generar, pues sin querer, un pequeño desperfecto o expolio que traiga unas consecuencias, ¿no? Por tanto, informarse a los centros de arqueología subacuática o a las delegaciones territoriales correspondientes te solucionará también muchos problemas de cara a ese tipo de actividades. ¿Alguna otra pregunta? Nadie. Mire, yo tenía una cuestión. Desde Andalucía Film Commission hemos estado identificando últimamente que se está trabajando mucho en digitalización de espacios, de localizaciones. Y quería haceros una pregunta. Bueno, primero, si habéis tenido experiencia con este tipo de técnicas que son cada vez más comunes. Y por otro lado, en
enganchando con el tema de entornos arqueológicos, ¿no? ¿Creéis que es una ventaja, puede ser una ventaja o un inconveniente levantar estos espacios digitalmente para evitar determinados problemas o para... ¿sabes? ¿Cuáles veríais que son las ventajas y los inconvenientes de este tipo de técnicas enfocadas en rodajes, ¿no? ¿Quién quiere? Yo en mi caso, yo sí le he hecho, por ejemplo, en Almería sí hemos grabado con dron, hacer un scout con dron de todo lo que es Tecisa y el Llano del Búho, que es una zona maravillosa donde se han rodado desde Indiana Jones a Conan, se ha rodado lo más grande, fotografiándolo en modo 360 para luego meterlo en una pantalla en Los Ángeles. Eso sí lo hemos hecho. O sea, sí, eso es lo que te quería decir, porque muchas veces yo vería con buenos ojos que parte del rodaje que puede crear un riesgo, tanto porque puedes causar cualquier daño al patrimonio o lo que sea, o que para comodidad, porque hay veces que al final no puede estar mucho tiempo en un sitio. Sí recrear de forma digital parte de esa localización, como se ha hecho muchas veces, y luego la otra parte sí hacerla in situ en la localización. Creo que eso... Pasa que, claro, eso encarece muchísimo los costes y las producciones, el dinero manda. Pero como cada vez es más barato o más económico poder crear esa parte digital, yo creo que sería muy viable de aquí a un futuro de que se pudieran mezclar, ¿no? Combinar esa parte de a lo mejor, pues yo meter una cámara LIDAR dentro del Valero Claudia solamente con ese tripodito, crear ese entorno en forma digital y luego grabar otros planos de forma física, in situ. Yo creo que, para mí, la tecnología, hay gente que le da miedo, para mí yo creo que todo ayuda, todo ayuda. Sí, bueno, para nosotros es fundamental, de hecho, bueno, no solo por el tema de apoyo a las filmográficas, sino por la propia investigación del yacimiento, ¿no? De hecho, nosotros uno de los requisitos que ponemos en las autorizaciones es que nos den copias de las imágenes que se están rodando, ¿no? Porque a veces se hacen vuelos con dron y demás. Hasta hace unos años, pues todas esas imágenes nos venían genial, ¿no? Hoy en día, abaratamiento de los costes tecnológicos, nosotros ya nos hemos permitido el lujo, hemos hecho un levantamiento fotogramétrico del yacimiento, 1.200 fotografías por metro cuadrado. Tenemos un levantamiento del yacimiento único en toda Andalucía, espectacular. Lo tenemos para la investigación, evidentemente, pero está al servicio por supuesto, de cualquier empresa de este tipo que quiera, que lo necesite, pero sí, es fundamental hoy en día, y más en un yacimiento arqueológico, que además, lo hablamos antes de sentarnos, ¿no? Te va a permitir tomar una medida centimétricas sin necesidad de ir al yacimiento, o sea, eso es fundamental, ¿no? A mí me parece que es un tema inabarcable y que solamente se puede hablar de la punta del iceberg por ahora, y lo demás es muy especulativo, porque creo que estamos empezando a arañar la superficie de lo que viene. O sea, yo he rodado últimamente todo el papel de Antonio Banderas en una película en su Teatro Soho en Málaga, cuando en realidad todas esas imágenes, cuando termine la película, van a ser en un campo de fútbol en Texas. Y eso es lo más sencillo técnicamente de hacer, es un plató. La directora con la que estaba trabajando ahora mismo, por ejemplo, me enseñó imágenes de una película que está preparando en Múnich. Tienen 360 grados de pantallas de LED donde pueden recrear cualquier localización del mundo, y tienen actores digitales que pueden mover, iluminar, fotografiar, cambiar expresiones faciales, todo hecho con inteligencia artificial. Ella puede tener su película terminada y montada antes de empezarla a rodar, y puede adaptar a los actores a los movimientos de los actores ficticios con los que prepara la película. Son cosas que están solamente empezando a suceder, y que realmente yo creo que todavía nadie puede más que suponer o especular sobre cómo nos va a afectar
en la forma de rodar y en la forma de trabajar tal y como la conocemos hoy en día. Por supuesto que va a afectar, pero no sabemos cómo. Yo creo que se quedarán dos vertientes. Yo creo que pasa como en la música, como en el arte, como en todo. Yo creo que hay mucha gente que tiene ahora mismo un poquito de miedo con el tema de la inteligencia artificial y yo creo que al final que van a convivir. Es como la fotografía analógica, la fotografía digital, se seguirán haciendo proyectos audiovisuales normales, si lo podemos llamar así, porque creo que también lo importante es no engañar al espectador. Porque ahora miramos en cualquier red social y no sabes lo que es real, ya hoy día casi es imposible en muchas ocasiones, y mira que yo trabajo en el gremio y te cuesta saber si esto es inteligencia artificial o es algo normal, ¿no? O analógico. Yo creo que en un futuro van a convivir, y van a convivir muy bien, y la gente, lo importante es que al final el espectador sepa lo que está viendo. O sea, yo quiero ver una película hecha como toda la vida, con sus actores que hacen su interpretación, y luego habrá habrá tantísimo contenido de inteligencia artificial que, bueno, hay oferta y demanda, creo que va a ser. No sé si lo vamos a ver. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla bastante interesante. Hemos hablado de futuro, buenas prácticas, confianza, naturaleza, normativa. Bueno, creo que hemos abarcado muchas cosas y quiero agradeceros a los tres vuestra presencia. Y antes de cerrar, quiero cederle el micrófono a Piluca Querol, a la directora de Andalucía Film Commission, que seguro que cierra con broche de oro. Como por aquí. Pues muchísimas gracias por vuestro talento, vuestra profesionalidad. Siempre me gusta decir que cuando empezamos con estos encuentros queríamos conocer los errores y terribles rodajes que hemos tenido que atender algunas veces, pero los que lo provocaron no atendieron la invitación. Siempre se aprende mucho de los errores, pero oye, cuando los llamamos nos dijeron no, gracias, pero no. Se aprende de los errores, pero por supuesto es un placer contar con profesionales que conocen, que saben. La determinación sobre el no es fundamental, absolutamente, porque efectivamente somos ciudadanos que tenemos que preservar y cuidar nuestros espacios. Sí que está previsto por parte del equipo de Andalucía Film Commission, contando con el conocimiento de profesionales. La elaboración está bastante avanzada de manual de buenas prácticas. Es verdad que nos cuesta siempre terminar de cerrarlo porque tampoco queremos hacer un estudio de arqueología, no queremos tampoco hacer un estudio sobre perimetría, pero dar una serie de claves que, por lógicas y obvias que sean, no está mal repasarlas. Muchas gracias de verdad por vuestra asistencia. Deciros también que ahora vamos a probar, y más adelante estará disponible para toda la ciudadanía también, lo que es una ruta de cine en Tarifa, que ya tenemos diferentes rutas de cine por toda la provincia, por Andalucía. Vamos a probarla para ver si efectivamente es viable y es entretenida, para que más adelante, a través de Tarifa Filofi, a través de la Oficina de Turismo, pues podáis disfrutarla también. Gracias a todo el equipo del festival y nos vemos en el cine.